Durante 20 años mi padre me señaló como el error que arruinó su vida mientras convertía a mi hermano en su hijo perfecto, hasta que el éxito me encontró a mí y apareció rogando por un lugar en la vida que siempre me negó. Tenía 28 años cuando todo esto se reactivó. El mayor de 2 hermanos, Bautista, mi hermano menor, tiene 25 y siempre fue la estrella de la familia, el niño capaz de iluminar cualquier habitación con solo existir, al menos, así lo veía mi padre. Mi historia empieza antes de que yo naciera. Mis padres quedaron embarazados de mí cuando ambos tenían 19 años. Mi padre estaba a punto de iniciar una beca completa de béisbol en una universidad de Ohio, con la esperanza de llegar algún día a las ligas menores, quizá incluso a las mayores si todo salía bien. Era su sueño, su proyecto más claro, su identidad en construcción. Pero el embarazo cambió todo de golpe. Mis abuelos siempre dijeron que él quedó paralizado cuando oyó la noticia, como si de pronto alguien hubiera tirado un balde de agua fría sobre sus aspiraciones. La beca desapareció incluso antes de empezar, los planes se desmoronaron y él abandonó los cursos preliminares que hacía en un colegio comunitario. Tomó el primer empleo estable que encontró, un turno en una planta de fabricación de autopartes. Con los años ascendió a supervisor, pero jamás fue lo que realmente deseaba. Lo sabía yo, lo sabía mi madre, y sobre todo lo sabía él, que nunca perdió la oportunidad de recordármelo. La vida en la planta era dura. Turnos de 12 horas, ruidos constantes, calor sofocante en verano. Mi padre regresaba con la ropa impregnada de olor metálico, las manos marcadas por grasa que jamás terminaba de desaparecer. Se dejaba caer en su sillón favorito con esa expresión que no era exactamente tristeza ni enojo, sino algo más parecido a una resignación profunda. Desde pequeño entendí que ese gesto estaba relacionado conmigo, aunque nadie lo decía directamente. Tengo muy clara la primera vez que escuché a mis padres discutir por mi existencia. Tendría unos 5 años, estaba en el suelo jugando con autitos mientras ellos alzaban la voz en la cocina. No comprendía el contenido de la pelea, pero sentía la mirada culpable de mi madre y cómo el tono de mi padre se suavizaba apenas cuando notaba que yo estaba escuchando. Aún así, la idea se fue grabando dentro de mí, algo en todo esto era mi culpa. Con el paso del tiempo, la diferencia de trato se hizo evidente incluso para un niño. A veces sorprendía a mi padre mirándome como si analizara qué habría sido de su vida sin mí. Y aunque nunca lo dijo con esas palabras exactas frente a terceros, me lo comunicó lo suficientemente claro cuando yo tenía alrededor de 8 años. Me dijo que él habría tenido un futuro distinto, lleno de oportunidades, si no hubiese sido por mi llegada. Me quedé en silencio porque no sabía cómo responder, pero esas palabras se quedaron conmigo durante años. Cuando tenía 7, nació Bautista. Fue un punto de quiebre. Para entonces, mi padre ya había aceptado que el béisbol profesional no iba a ocurrir y que su vida sería la planta. Además, mi hermano se había sido planeado. Mis padres estaban casados hacía tiempo, tenían estabilidad económica y habían preparado todo para su llegada. Querían a Bautista, esa fue la diferencia fundamental. Lo noté desde el principio. Sus fotos de bebé eran sesiones profesionales con atuendos combinados y sonrisas amplias. Las mías, en cambio, eran Polaroids borrosas que solo demostraban que alguien intentó documentar mi existencia sin demasiado interés. Su libro de bebé estaba lleno de fechas, primeros pasos, primeras palabras, anécdotas. El mío apenas tenía mi nombre y fecha de nacimiento antes de pasar a páginas completamente vacías. La diferencia se acentuó cuando Bautista empezó a caminar. Mi padre lo llevaba al patio todos los días para enseñarle béisbol. Le explicaba cómo sostener un bate, cómo lanzar una bola rápida, cómo colocarse correctamente en el plato. Yo observaba desde mi ventana. A veces, impulsado por un deseo que no sabía contener, pedía participar. Una vez, cuando tenía unos 10 años, me acerqué y le pregunté si podía practicar con ellos. Él me miró sorprendido, como si hubiera dicho algo absurdo. Me respondió que Bautista apenas estaba aprendiendo y que más adelante, cuando necesitara lanzar contra alguien más desafiante, tal vez podría servirle lanzándole algunas bolas. No quería enseñarme, quería usarme como herramienta cuando fuera conveniente. A partir de ese momento, entendí qué lugar ocupaba yo en su vida. En la escuela también se notaba la diferencia. Recuerdo que él faltó al trabajo para asistir a la graduación de Jardín de Infantes de Bautista, un evento simbólico donde los niños caminaban por un gimnasio. Mi padre se colocó en primera fila, grabó toda la ceremonia y luego habló con los maestros sobre el increíble progreso de mi hermano aprendiendo el abecedario. Cuando yo terminé la escuela secundaria básica con honores, un logro real, mi padre ni siquiera preguntó cómo me había ido. Entró esa noche, cenó en silencio y se limitó a preguntarle a Bautista cómo había estado su práctica de béisbol. Yo, sentado ahí, escuché todo sin que pareciera notar mi existencia.
A lo largo de mi adolescencia fui entendiendo, a base de experiencias repetidas, que mi presencia nunca tuvo el mismo valor para mi padre que la de mi hermano menor. Pude haber cruzado cualquier escenario completamente desnudo y él ni siquiera lo habría notado, porque nunca asistía a mis momentos importantes. Con Bautista, sin embargo, la historia era distinta. Recuerdo su primer partido de la liga infantil. Mi padre llegó tan temprano que ayudó a preparar el campo y a colocar las bases. Después del juego, en el que Bautista falló 2 veces y su equipo perdió 7-2, pasó un buen rato conversando con los entrenadores sobre el supuesto talento natural de mi hermano, celebró como si hubieran ganado un campeonato y terminó llevándolo a comer helado. Toda la tarde giró alrededor de él, entre discursos de trabajo en equipo y lecciones de vida. En contraste, cuando por fin tuve mi primera oportunidad real en un partido de fútbol americano de la secundaria, entré unos minutos en el último cuarto como linebacker suplente, mi padre decidió no ir. Alegó que estaba cansado por el trabajo y que el fútbol nunca le interesó demasiado. Nada importaba, ni que yo hubiera hablado toda la semana de ese juego, ni que le hubiera pedido que estuviera ahí. Si no era béisbol, parecía no existir. Y siempre había excusas, que regresaba agotado, que tenía pendientes en casa, que el fútbol no le gustaba, que los conciertos eran demasiado largos, que las competencias académicas eran aburridas. Pero si se trataba de Bautista, entonces mi padre tenía energía infinita. Podía pedir permiso en el trabajo y aguantaba horas sentado en gradas incómodas sin quejarse. Todo cambiaba, solo dependiendo de quién era el protagonista. Mi madre, Rocío, intentaba equilibrar la situación como podía. Trabajaba jornada completa como asistente dental, así que muchas veces llegaba tarde, visiblemente agotada, pero aún así se esforzaba por acompañarme. Siempre me pedía perdón por la ausencia de mi padre, inventaba explicaciones y aseguraba que la próxima vez sí iría. Pero nunca pasaba. Repetía una y otra vez, tu padre te quiere, solo lo demuestra de otra manera. Yo sabía que no había ninguna demostración de amor allí. Con los años, las palabras de mi padre se volvieron más directas y dañinas. Cuando cumplí 12, empezó a hablar abiertamente de cómo yo debía justificar mi existencia siendo útil, mientras que Bautista era el hijo deseado y planeado. Una noche, a los 13, le comenté orgulloso que había obtenido un B en un examen de álgebra muy complicado. Estaba feliz, porque el promedio del curso había sido un C. Su reacción fue girarse hacia mi hermano de 8 años y decirle: «Mira cómo tu hermano se conforma con lo suficiente. Tú vas a apuntar a la perfección». Era evidente que no se trataba de motivar a Bautista, sino de reforzar que yo era, para él, menos valioso. Cuando entré al equipo varsity de fútbol americano en mi segundo año, un logro poco común para estudiantes de mi edad, su única respuesta fue preguntarme si el equipo estaba escaso de jugadores. En cambio, cuando Bautista ingresó a un equipo de béisbol que viajaba para torneos, organizó una fiesta y llenó la casa de vecinos, como si fuera un acontecimiento extraordinario. El mensaje era constante, los logros de mi hermano merecían celebraciones, los míos, apenas eran notas al pie. Eventualmente dejé de buscar su aprobación. A los 15 conseguí un trabajo lavando platos en un restaurante llamado Rosies, a unos 3 kilómetros de casa. Ahorraba todo lo que podía, porque mi plan de escape estaba claro: marcharme al cumplir 18. El trabajo era duro, comenzaba a las 5 de la tarde y terminaba cerca de la medianoche, lavando cientos de platos en agua tan caliente que mis manos quedaban rojas, arrugadas y doloridas. Pero no me quejaba, ese dinero representaba libertad. Lo irónico era que mi padre parecía aliviado de que trabajara. Dijo que, ya que tenía ingresos, debía aportar en el hogar. Así que al cumplir 16, el mismo día que obtuve mi licencia de conducir, empezó a cobrarme $200 al mes por vivir en mi propia casa de infancia. Mientras tanto, Bautista jamás pagó un centavo, ni a los 16, ni a los 18, ni cuando siguió viviendo allí hasta los 23. La desigualdad económica se manifestaba en todo. Cuando mi viejo Honda Civic, comprado por $900 a un primo de un compañero, se descompuso durante mi penúltimo año escolar, mi padre dijo que debía arreglármela solo, que trabajaba y debía aprender sobre autos. Terminé gastando $300 que había ahorrado para solicitudes universitarias. En cambio, cuando Bautista cumplió 16, mi padre Leceo firmó un préstamo para un Ford Focus casi nuevo y pagó parte de las cuotas durante todo un año. Y cuando mi hermano chocó ese coche 6 meses después por conducir bajo la lluvia, la respuesta de mi padre fue un simple: los accidentes pasan. Y le consiguieron otro. La universidad dejó aún más clara la diferencia. Conseguí entrar a una institución estatal con una beca que cubría alrededor de la mitad de la matrícula, pero aún necesitaba ayuda para alojamiento, libros y otros gastos básicos. Le pregunté a mi padre si podía apoyarme aunque fuera con un monto inicial pequeño para comenzar. Y ahí fue cuando escuché la frase final:
sin adornos, sin empatía y sin posibilidad de diálogo. Su respuesta: yo tenía 18 años y necesitaba aprender responsabilidad financiera. Mi padre siempre repitió con absoluta seguridad que endeudarme para estudiar era una especie de lección de vida que, según él, forjaría mi carácter. Lo decía con tanta convicción que casi parecía creerlo. Afirmaba que, al no apoyarme en lo económico, me estaba haciendo un favor. Según su lógica, aprendería el valor del dinero, ganaría madurez y terminaría apreciando más mi educación. Escucharlo justificar de ese modo su desinterés era como presenciar un acto de acrobacia mental, una habilidad impecable para convertir su falta de responsabilidad en un supuesto sacrificio noble. Al final, no tuve más opción que endeudarme por todos los medios disponibles. Solicité préstamos federales, privados, subsidios menores, cualquier línea de crédito que aceptara a un estudiante sin ahorros. Y aún así, eso solo cubría una parte. Para sobrevivir, tuve que añadir 2 empleos a mi rutina. Había días en los que no sabía si estaba viviendo una etapa universitaria o una resistencia física permanente. Durante casi todo mi paso por la universidad trabajé en un turno nocturno en un almacén, desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana. 8 horas cargando cajas, empujando tarimas, organizando pallets y realizando tareas repetitivas que desgastaban mi cuerpo y nublaban mi mente. Salía de allí con las manos entumecidas, la espalda rígida y la sensación de estar atravesando un túnel interminable de cansancio. De inmediato caminaba hacia el campus para asistir a mis clases matutinas, sosteniéndome únicamente por la mezcla de adrenalina, responsabilidad y agotamiento crónico que se había vuelto mi estado natural. Los fines de semana no representaban descanso alguno. A las 6 de la mañana empezaba un turno en una cafetería que se extendía hasta las 2 de la tarde. Sonreír a clientes medio dormidos, preparar cafés, limpiar mesas, todo mientras mi propio cuerpo me pedía detenerme. Aquello significaba que durante meses, incluso años, no tuve un solo día libre. Vivía con la sensación de estar intentando sostener 2 vidas paralelas, la del trabajador exhausto y la del estudiante que debía rendir académicamente como si tuviera las mismas condiciones que los demás. Dormía un promedio de 4 horas por día, a veces menos. En mi primer año, mi compañero de habitación llegó a bromear con que era como convivir con un fantasma. No era exageración, jamás coincidíamos despiertos. Yo regresaba a la residencia alrededor de las 8 de la mañana, dormía hasta el mediodía y luego salía directo a las clases de la tarde. Después estudiaba un par de horas y volvía a prepararme para el turno nocturno. La rutina se repetía sin pausa. Entre ojeras tan marcadas que parecían moretones y un cuerpo que funcionaba casi por inercia, varias personas me preguntaron más de una vez si estaba enfermo, si llevaba demasiado estrés o si necesitaba ver a un médico. Mi dieta era tan limitada como mi tiempo. A lo largo de meses, posiblemente años, cerca del 70% de mis comidas consistían en ramen instantáneo y sándwiches de mantequilla de maní. La creatividad surgió por necesidad, agregaba al ramen arvejas congeladas, maíz enlatado o cualquier vegetal barato que encontrara en oferta. La mantequilla de maní, acompañada del pan blanco más económico, se convirtió en mi principal fuente de proteínas. Según una estimación bastante realista, consumía aproximadamente un 60% de carbohidratos, un 30% de proteínas baratas y un 10% de vitaminas provenientes de alguna banana ocasional. No era una dieta, era supervivencia. Mi ropa contaba otra parte de la historia. Rotaba las mismas prendas en ciclos interminables, 2 pares de jeans que alternaba durante la semana, 4 camisetas básicas, una camisa presentable para exposiciones y unos zapatos tan desgastados que tenían agujeros visibles en las suelas. Los cubría con cinta adhesiva porque comprar nuevos significaba renunciar a un libro indispensable o quedarme corto con el alquiler. Era humillante, pero necesario. Mientras tanto, observaba cómo otros estudiantes disfrutaban la vida universitaria que uno imagina antes de entrar, salidas nocturnas, viajes de primavera, clubes, actividades deportivas, eventos sociales. Nada de eso estaba a mi alcance. Ni tenía el dinero ni podía permitirme el lujo de faltar al trabajo. 3 años después, mi hermano Bautista ingresó a la misma universidad estatal. Pero su experiencia fue un mundo completamente distinto. Sus calificaciones eran mediocres, apenas suficientes para cumplir el requisito mínimo. Sus exámenes de ingreso tampoco destacaron. Pasó la secundaria sin esforzarse verdaderamente, protegido por las excusas de mi padre y el apoyo permisivo de mi madre. Su única dedicación real era el béisbol, y ni siquiera mostraba disciplina constante. Sin embargo, mi padre no dudó ni un segundo en cubrir absolutamente todo para él. Matriculación completa, alojamiento en los dormitorios más modernos, con aire acondicionado, baño privado y comodidades que yo solo conocía por fotos, el plan de comidas más caro con acceso ilimitado, todos sus libros comprados nuevos y $500 mensuales de dinero libre para gastos personales.
Bautista pudo unirse a una fraternidad en su primer año sin preocuparse por los $4.000 de cuota, que mi padre pagó sin parpadear. También disfrutó de viajes de primavera a destinos caros como Miami o Cancún, cada uno costando miles. Para su segundo año, ya tenía coche propio en el campus, un privilegio que para mí era impensable. Mientras yo vivía comiendo por necesidad, trabajando sin parar y tratando de no derrumbarme del cansancio, Bautista vivía la vida universitaria ideal, esa que se muestra en series de televisión, fiestas 3 veces por semana, amistades, viajes, comodidad absoluta. Cuando cuestioné la diferencia en el trato y pregunté por qué mi hermano recibía toda esa ayuda mientras yo cargaba con más de $30.000 en préstamos que tardaría una década en pagar, mi padre respondió como si lo hubiese estado esperando. Aseguró que Bautista tenía más potencial, que valía la pena invertir en él porque seguramente lograría cosas grandes. En cambio, argumentó que yo ya estaba encaminado gracias a mi carrera estable y mi historial laboral. Añadió que los préstamos me harían valorar más mi título una vez saldado. Era un modo elegante de decir, tu hermano merece mi apoyo. Tú no. Yo había soportado jornadas extenuantes, dormido casi nada y sobrevivido a base de sándwiches baratos mientras cursaba ingeniería. Años después, Bautista, también de 21, asistía a fiestas financiadas por mi padre. Y para él, eso era justificable. Decía que estábamos en posiciones diferentes, como si esas posiciones no fueran producto directo de sus propias decisiones. Fue en ese momento cuando finalmente comprendí que mi padre jamás me vería de otra forma que no fuera como el error que alteró sus planes juveniles. Da igual lo que lograra, él me seguiría viendo como la interrupción de una vida que él creía merecer. Yo era un recordatorio constante de lo que tuvo que abandonar. Así que dejé de esperar algo de su parte. Dejé de llamarlo. Dejé de volver a casa en días festivos a menos que mi madre lo pidiera con insistencia, y aún así buscaba excusas. Empecé a construir una vida cuya estabilidad no dependiera jamás de su aprobación. Logré graduarme en ingeniería mecánica y conseguí un empleo incluso antes de terminar mi último semestre. Una empresa de manufactura en otro estado me contrató para diseñar sistemas de producción y equipos automatizados para industrias automotrices. El salario inicial, alrededor de $45.000, no era extraordinario, pero sí lo suficientemente digno como para sentir que después de tantos años al fin podía respirar. Lograr estabilidad económica fue un punto de inflexión para mí. Por primera vez, podía sostener un apartamento propio sin depender de compañeros de alquiler para dividir los gastos. Podía llenar mi despensa con alimentos reales y preparar comidas decentes, en lugar de sobrevivir con fideos instantáneos y mantequilla de maní como había hecho durante tanto tiempo. También pude empezar a hacer pagos significativos a mis préstamos estudiantiles, en vez de quedarme mirando cómo los intereses se acumulaban mes tras mes mientras trataba de mantenerme a flote. Mientras yo avanzaba, Bautista parecía caminar en círculos. Después de graduarse de la universidad, pasó años rebotando de un lado a otro como una bola dentro de una máquina de pinball. Tenía un título en administración, pero no conseguía mantener un empleo por más de 6 meses. Intentó trabajar vendiendo seguros, lo detestó en menos de 3 meses y renunció. Probó suerte en bienes raíces, pero tras asistir a una sola clase de capacitación decidió que tampoco era para él. Más tarde, terminó en una concesionaria tratando de vender vehículos sedán, pero lo despidieron medio año después por faltar demasiadas veces y llegar tarde de manera constante. Cada vez que Bautista fracasaba, mi padre ya tenía una excusa lista para justificarlo. Según él, el jefe no entendía el verdadero potencial de su hijo. O era culpa del mercado, que estaba difícil, o del tipo de industria, que exigía demasiada motivación personal. En la concesionaria, según él, los objetivos de venta eran imposibles, algo que nadie podía cumplir. Siempre aparecía algún factor externo que explicaba las cosas. Pero jamás, ni una sola vez, aceptó que la responsabilidad pudiera recaer sobre Bautista. En mi caso, sin embargo, la vara era completamente diferente. Cuando decidí cambiar de trabajo después de 2 años para acceder a un puesto mejor remunerado y más orientado a proyectos relevantes, mi padre me calificó de inestable. Aseguró que saltar entre empleos dejaba una mala impresión en cualquier currículum, que debía aprender a comprometerme y que los empleadores valoraban la lealtad por encima de todo. Esto, irónicamente, provenía del mismo hombre que justificaba sin dudarlo que Bautista abandonara 3 puestos distintos en un lapso de 18 meses. Para cuando cumplí 25 años, fui reclutado por una empresa aeroespacial importante del suroeste. El salario era excelente, los beneficios insuperables y, además, podía trabajar en proyectos que realmente tenían un impacto. Me asignaron tareas relacionadas con contratos militares, sistemas de defensa y componentes satelitales. Con ese sueldo, logré comprar mi primera casa, una vivienda pequeña, de 2 habitaciones, pero completamente mía.
No había compañeros, ni casero, ni contratos compartidos. Solo mi nombre figuraba en la escritura. En esos mismos meses, Bautista terminó regresando a casa de mis padres después de que su novia lo echara de su departamento por no contribuir con el alquiler. Tenía 22 años, estaba otra vez sin empleo y se instaló en su antigua habitación, dedicando hasta 18 horas diarias a los videojuegos. Aún así, mi padre no dejaba de repetir que únicamente estaba entre oportunidades y que pronto encontraría su camino. Volví a visitar a mi madre por su cumpleaños ese año, la primera vez en casi 18 meses porque había tratado activamente de evitar cualquier visita familiar. Al entrar a la sala, me encontré a Bautista tirado en el sofá, con un pantalón deportivo que probablemente llevaba varios días sin cambiarse, jugando videojuegos a las 2 de la tarde, un martes. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, me dijo que estaba estableciendo contactos online y analizando oportunidades de emprendimiento. En realidad, estaba jugando Call of Duty con una bolsa de papas apoyada sobre el estómago y un aspecto que dejaba claro que no se había bañado en varios días. Mi padre llegó del trabajo y, al ver a Bautista, se le iluminó la cara como si alguien hubiera encendido un reflector. Pasaron 10 minutos completos antes de que me dirigiera la palabra. Cuando finalmente me saludó, apenas fue un gesto rápido con la cabeza, seguido inmediatamente de más preguntas para Bautista sobre su búsqueda laboral y si alguna empresa había respondido. Esa noche, durante la cena, mi padre se dedicó a elogiarlo por tomarse el tiempo necesario para encontrar la oportunidad adecuada, en lugar de aceptar lo primero que apareciera y terminar conformándose. Mientras decía esto, me miró directamente, dejando claro a quién hacía referencia con lo de conformarse. Yo acababa de ser promovido a ingeniero senior, ganaba más dinero del que mi padre había ganado en toda su carrera y tenía una casa propia, mientras Bautista, a sus 22 años, seguía desempleado y viviendo en su habitación de la infancia. Sin embargo, según mi padre, el que se estaba conformando era yo. Esa fue la última cena familiar a la que asistí en 2 años completos. Después, todo empezó a cambiar todavía más a mi favor. Recibí una oferta de una importante contratista de defensa con sede en Virginia. El aumento de salario fue enorme, casi el doble de lo que ganaba. Me ofrecieron opciones de acciones que se consolidarían en 5 años, un vehículo de empresa y la cobertura total de los gastos de mudanza. Era uno de esos puestos que hacen que tu nombre aparezca en publicaciones especializadas y en programas de conferencias del sector. Mi trabajo empezó a incluir reuniones con altos mandos militares y funcionarios gubernamentales para discutir sistemas de armamento que implicaban contratos valorados en cientos de millones. Asistí a sesiones informativas en el Pentágono, revisé especificaciones clasificadas y participé en proyectos de alto nivel que requerían absoluta precisión y profesionalismo. Fue el momento en el que supe que, pese a todo, estaba construyendo una vida completamente distinta a la que mi padre alguna vez imaginó para mí. A lo largo de mi carrera hubo etapas que, vistas desde fuera, parecían simples responsabilidades laborales, pero desde adentro eran auténticos maratones emocionales, semanas enteras tomando decisiones complejas, coordinando equipos bajo presión, resolviendo problemas que podían retrasar proyectos millonarios o afectar la reputación de departamentos completos. Cada logro, cada obstáculo superado, reforzaba la idea de que finalmente había alcanzado un lugar donde mi trabajo tenía peso, donde la gente confiaba en mí incluso para tareas que antes se reservaban a empleados con más años o experiencia. Esa sensación de validación, tan distinta al ambiente en el que crecí, me acompañaba constantemente. Aún así, jamás compartí con mis padres ningún detalle de esas responsabilidades. No porque no hubiera cosas que contar, sino porque con el paso del tiempo aprendí a protegerme emocionalmente. Mi madre ocasionalmente se enteraba de algún ascenso o proyecto destacado por comentarios de conocidos lejanos o por publicaciones que alguien compartía en redes, y entonces me llamaba para felicitarme entre una mezcla de orgullo y sorpresa. Pero a mi padre lo mantenía completamente en la oscuridad. Para él, mi vida profesional se reducía a frases superficiales, sin ninguna profundidad. Durante más de 2 décadas no mostró interés genuino por mí, no veía razón para incluirlo ahora que, por primera vez, estaba logrando estabilidad real. Mientras yo avanzaba sin detenerme, Bautista seguía perdido en un ciclo que parecía repetirse sin fin. Tenía ya 24 años y aún no encontraba una dirección clara. Según él, necesitaba tiempo para encontrarse, pero ese proceso implicaba mudarse de nuevo a la casa familiar después de perder otro empleo. Era la tercera vez. Su rutina consistía en trabajar medio tiempo en una tienda de artículos deportivos, doblando camisetas, ordenando estantes y mirando el reloj como si cada minuto fuera una especie de injusticia universal. En conversaciones familiares presumía planes grandiosos, quería iniciar un negocio comprando coches baratos para revender los más caros, aunque no tenía dinero para comprar el primero, ni herramientas, ni conocimientos mecánicos, ni siquiera intuición para detectar si un auto estaba en buenas condiciones.
Era pura ilusión disfrazada de ambición. Lo más frustrante era ver cómo mi padre lo defendía sin importar qué hiciera o dejara de hacer. Lo describía como un joven lleno de visión, energía y creatividad, que solo necesitaba una oportunidad para brillar. Decía que yo había elegido el camino fácil, un empleo estable, predecible y sin riesgo, mientras que Bautista se atrevía a soñar en grande. La ironía era evidente, el supuesto riesgo de mi hermano era depender eternamente del apoyo de mis padres, aportando nada a cambio. Pero mi padre nunca lo veía así. Para él, Bautista era el hijo con potencial, y yo, simplemente el responsable. Todo siguió en esa tensión silenciosa hasta que un jueves de trabajo recibí una llamada que cambió la dinámica familiar para siempre. Tenía 27 años, estaba revisando informes cuando el móvil vibró insistentemente. Contesté porque vi el nombre de mi madre repetirse varias veces. Al otro lado de la línea escuché llanto, descontrol, palabras inconexas que apenas podía seguir. Mi primera reacción fue pensar que algo terrible había pasado. Finalmente, entre respiraciones agitadas, logró explicarme, mi padre había sufrido un infarto serio en plena planta, durante su turno. Se desplomó ante todos. No había muerto, pero la situación era lo suficientemente grave como para requerir una cirugía inmediata y una recuperación larga y compleja. Sin pensarlo demasiado, conduje 8 horas seguidas ese mismo fin de semana para llegar al hospital. Cuando entré a la unidad de cardiología, lo vi en una cama que parecía quedarle demasiado grande. Su rostro tenía una palidez que jamás le había conocido. Se veía reducido, desgastado, casi como si los años de rencor y frustración que llevaba acumulando hubieran decidido manifestarse todos a la vez. Fue impactante. No pidió disculpas, ni siquiera insinuó arrepentimiento por los años de desprecio, favoritismo o indiferencia. Lo único que dijo fue que le alegraba que hubiera ido. Después intentó entablar una conversación superficial, como si estuviésemos en una reunión casual. Me preguntó por el clima en mi ciudad, por el tráfico, por cómo iba el trabajo. Nada profundo, nada que reflejara la gravedad del momento. Era como hablar con un extraño con quien compartía un apellido. La visita se mantuvo breve. No tenía intención de entrar en discusiones mientras se recuperaba. Le aseguré a mi madre que, si el seguro no cubría todos los gastos, yo podía cubrir la diferencia. Ella, agotada y ansiosa, asintió con gratitud. Al día siguiente regresé a mi vida, otra vez conduciendo 8 horas, con una mezcla de cansancio y confusión. El infarto obligó a mi padre a retirarse de manera anticipada. Ya no podía realizar tareas físicamente exigentes ni supervisar turnos largos. Su pensión y las ayudas por discapacidad cubrían lo básico, pero estaban muy lejos de lo que habían planificado para una jubilación cómoda. Mi madre continuaba en su trabajo en la clínica dental, pero le habían reducido las horas y el ingreso no alcanzaba para cubrir los nuevos gastos inesperados. Y Bautista seguía allí, instalado en casa sin pagar renta, convencido de que estaba construyendo su sueño. Sus días se dividían entre ver vídeos motivacionales, publicar frases sobre éxito y trabajar apenas 15 horas por semana. Pasaron 6 meses hasta que recibí una llamada que jamás hubiera anticipado, mi padre, directamente, marcando a mi número. Ver su nombre en la pantalla me provocó un rechazo instintivo. Estuve a punto de ignorar la llamada, pero finalmente decidí contestar. Hola, dijo con una voz extraña, como si estuviera probando palabras que no sabía si eran bien recibidas. ¿Cómo has estado? Bien, respondí, sin adornos. ¿Qué necesitas? Intentó mantener una charla superficial durante 1 minuto entero, un minuto que se sintió eterno, hasta que finalmente se atrevió a revelar la razón real de su llamada. Estaban enfrentando dificultades económicas que ya no podían manejar. Las facturas médicas se acumulaban, la hipoteca estaba atrasada, las tarjetas estaban al límite y mi madre recibía cada mes menos horas en el trabajo. Bautista, por supuesto, seguía sin encontrar un empleo adecuado. Entonces lo dijo sin rodeos. ¿Podía ayudarlos económicamente? La audacia me dejó sin palabras durante unos segundos. Después de años viéndome como un peso, una interrupción en su vida, ahora me pedía dinero. ¿Cuánto deben? Pregunté finalmente. Unos 15.000 en diferentes pagos atrasados, respondió. La hipoteca lleva 3 meses sin pagarse. Las facturas médicas son más de 8.000. Y las tarjetas ya no tienen límite disponible. ¿Y cuánto ha aportado Bautista? Silencio absoluto. Un silencio que decía más que cualquier palabra. Él está entre trabajos, balbuceó. Y tiene sus propios gastos. Además, está intentando iniciar su negocio. Entonces no ha aportado nada, concluí. No seas injusto, insistió. Tú tienes un empleo estable en una empresa grande. Eres ingeniero, ganas bien. El empleo que conseguí pagando mis propios préstamos estudiantiles, los mismos que aún estoy pagando.
La carrera que construí solo mientras Bautista recibió estudios gratuitos y aún así no logró convertirse en un adulto responsable. Otro silencio incómodo. Siempre pensé que la familia debía ayudarse en los momentos difíciles, dijo al fin. Esa frase me provocó una risa involuntaria, amarga, afilada. ¿Familia? ¿Ahora sí somos familia? ¿Dónde estuvo esa familia cuando yo hacía 2 trabajos para poder comprar mis libros? ¿Cuando mi coche se averió y tuve que resolverlo sin apoyo de nadie? ¿Dónde estuvo en mis graduaciones, en mis ascensos, en cualquier momento que realmente tuvo importancia en mi vida? La respiración al otro lado se volvió tensa. Sé que no fui perfecto, admitió con voz débil. Tú no fuiste un padre para mí, respondí. Pasaste toda mi vida dejándome claro que yo era el error que arruinó tus planes. Tomé aire, reuní todo el peso de los años acumulados y concluí. Así que voy a hacer lo mismo que tú hiciste cuando yo te necesitaba, nada. Arréglatelas solo. Antes de que pudiera responder, colgué. 1 hora después, mi madre me llamó llorando desesperadamente. Su llanto era distinto, más roto, más desesperado que el día del infarto. Me dijo que mi padre estaba devastado, que no sabía qué hacer. Yo respiré profundo y le respondí con calma, podía enviarme directamente las facturas médicas y yo las pagaría, pero no entregaría un centavo a mi padre. Ella, si quería, podía irse a vivir conmigo. Siempre tendría un lugar. Pero la relación con él, tal como había sido durante toda mi vida, había llegado a su fin. No tenía intención de seguir fingiendo que éramos una familia unida cuando la realidad había sido completamente distinta. Siempre pensé que quizá podía haber sido más duro de lo necesario, pero también sé que aprendí a ser implacable observando al maestro de esa conducta, mi propio padre. 3 meses después de nuestra última gran discusión, la situación en su casa se desplomó por completo. El banco inició el proceso de embargo, y mis padres terminaron mudándose a un pequeño apartamento de 2 habitaciones en una zona bastante menos atractiva de la ciudad. Bautista se instaló con ellos sin poner resistencia, porque no tenía un centavo ni la capacidad para mantenerse por sí mismo. Mientras tanto, mi carrera avanzaba a paso firme. Fui ascendido a director de programa, supervisando varios contratos de alto nivel y coordinando a un equipo de 40 ingenieros involucrados en un proyecto de defensa valuado en $500 millones. Empecé a aparecer en revistas especializadas, recibí invitaciones para dar conferencias y participé como ponente principal en varios eventos de la industria. Eran exactamente el tipo de logros que, en teoría, cualquier padre habría celebrado, si ese padre hubiera visto a su hijo como algo más que el obstáculo que arruinó un sueño deportivo. Todo llegó a un punto crítico el día que recibí un reconocimiento nacional otorgado por la Asociación de la Industria de Defensa. Era un premio importante dentro del sector aeroespacial, acompañado de una ceremonia en un hotel de Washington, D.C., cobertura en medios especializados y un premio económico de $50.000. Un logro que se anunciaba en comunicados oficiales y se mencionaba durante meses en publicaciones del área. El día después de que el anuncio se hiciera público, mi padre me llamó al móvil. Vi su nombre en la pantalla, y por costumbre, estuve a punto de enviar la llamada al buzón. Contesté al final. Vi la noticia sobre tu premio, dijo, intentando sonar orgulloso. Es algo realmente impresionante. Le respondí con un simple gracias que no ocultaba mi indiferencia. Tu madre y yo quisiéramos acompañarte en la ceremonia. ¿Cuándo es? La ceremonia sería en 6 semanas. No tenía intención de invitarlos, ni siquiera les había mencionado la nominación meses atrás. Es un evento con cupo limitado, contesté. Solo se permite ingresar a las personas que están en la lista. Seguramente podrás conseguir que tus propios padres entren, ¿no? Nos gustaría apoyarte, verte recibir ese reconocimiento. La palabra apoyarte saliendo de su boca me golpeó como si fuera algo físico. ¿Para qué? Pregunté. Se hizo un silencio tenso al otro lado. ¿Cómo que para qué? Eres mi hijo. Quiero estar ahí cuando te reconozcan. ¿Y dónde estuvo esa necesidad de estar presente los últimos 27 años? Como esperaba, reaccionó poniéndose a la defensiva. Enumeró supuestos momentos en los que me había apoyado, algunos partidos de fútbol a los que asistió, si podía escaparse del trabajo, la vez que me ayudó a mudarme a un pequeño apartamento, detalles mínimos que él presentaba como si compensaran décadas de favoritismo, indiferencia y desprecio hacia mí. Tú mismo me dijiste que yo había sido un error, le recordé con voz controlada, pero firme. Lo repetiste varias veces desde que tenía 8 años. También dijiste que Bautista era el hijo que querías y planeaste. A él le pagaste todo, estudios, coche, alquiler. Yo trabajé para cada cosa que obtuve, y aún así me recordabas a diario cuál era mi lugar en esta familia. Estaba frustrado. Era joven. No sabía cómo manejar la situación. No quise decir esas cosas. Sí quisiste. Y las dijiste con total claridad. Y ahora que tengo éxito a pesar de ti,
No gracias a ti, de repente quieres formar parte de mi vida. No es justo, respondió. ¿Justo? Me cobraste alquiler a los 16. Te negaste a ayudarme con la universidad. No fuiste a mi graduación. Te perdiste cada momento importante porque estabas demasiado ocupado idolatrando a Bautista y justificando cada error que cometía. Y ahora te sorprende que no quiera invitarte a mi ceremonia. Un padre de verdad apoya a todos sus hijos por igual. Tú no hiciste eso. No hubo nada más que decir. Colgué, bloqueé su número y también su correo electrónico. No recibió invitación alguna. La ceremonia fue inolvidable. Todo mi equipo asistió, Rocío viajó desde Boston para acompañarme y varios amigos de la universidad también estuvieron presentes. Gente que estaba en mi vida por decisión, no por obligación genética. Nunca extrañé a quienes debieron haber estado allí por parentesco. Después del evento, un colega senior me preguntó por qué mis padres no habían asistido. Le respondí que no éramos cercanos. Me miró sorprendido y comentó que su propio padre jamás se habría perdido algo así. Pensé que debía ser agradable tener un padre así, pero no lo dije. Publiqué solo una foto en redes sociales, yo sosteniendo el premio, sonriendo. Nada más. No necesitaba indirectas. Mi madre comentó, muy orgullosa de ti, cariño. Ni una palabra sobre mi padre. Bautista ni siquiera reaccionó al post. 2 semanas después, él fue quien llamó. No habíamos cruzado palabra en más de un año, así que ver su nombre en la pantalla me dejó una sensación extraña, mezcla de cautela y resignación. Contesté esperando lo peor. Hola, quería decirte que el premio estuvo increíble. En serio, felicidades, dijo Bautista, con un tono tan forzado que parecía leer un guión. Aprecio que lo digas, respondí sin entusiasmo. Hubo una pausa incómoda antes de que soltara lo que realmente quería hablar. Papá no está bien, dijo de golpe. Lo que pasó entre ustedes lo tiene mal. Él siente que, te perdió. Y creo que deberías escucharlo. Quiere pedirte perdón. De verdad quiere cambiar. Respiré hondo. Lo había escuchado todo antes, solo que nunca en un intento tan desesperado. Bautista, le dije, ¿crees que se siente así porque realmente reflexionó? ¿O porque ahora necesita algo? No le gustó la pregunta. Su voz se tensó. No seas injusto. Tú no sabes por lo que él ha pasado. Ha tenido una vida difícil. Lo dejé hablar un rato sin interrumpirlo, hasta que finalmente se quedó en silencio, esperando una respuesta. ¿Sabes por qué nos trató tan distinto desde que éramos niños? Pregunté. No sé, nunca entendí realmente, admitió. Yo fui el hijo que arruinó su gran oportunidad. Fui el giro inesperado que no entraba en sus planes. Tú fuiste el hijo que llegó cuando ya se había resignado a otra vida. Por eso tenías vía libre para todo y yo tenía que ganarme cada migaja. Él lo dijo muchas veces. A mí. No supe si su silencio era incredulidad, vergüenza o ambas cosas. Si eso es verdad, no sabía que lo habías escuchado así, murmuró. Claro que no lo sabías, respondí. Siempre te trataron como si fueras el centro de gravedad de la casa. Era imposible que vieras otra cosa. No quise alargar la conversación. Tenía la sensación de que, aunque entendiera mis palabras, no las aceptaría. Mira, no espero que hagas nada. Solo deja de llamarme para intentar arreglar lo que él mismo destruyó. Ya no me corresponde a mí. Entonces, ¿nos vas a dejar atrás para siempre? Preguntó. No dejé atrás a nadie, respondí con calma. Solo dejé de fingir que éramos algo que nunca fuimos. Ustedes eligieron cómo querían verme durante casi 3 décadas. Yo solo estoy actuando en consecuencia. Terminamos la llamada sin despedidas ni promesas. Después de eso, no volvió a contactarme. Con mi madre sigo hablando esporádicamente. Está atrapada entre su lealtad a mi padre y el entendimiento de por qué yo ya no estoy dispuesto a repetir la misma dinámica de siempre. Ella eligió mantenerse a su lado, yo decidí mantenerme lejos. No hay resentimiento, solo claridad. Lo poco que sé de ellos ahora me llega por ella. Mi padre y Bautista continúan compartiendo el pequeño apartamento. El dinero de la discapacidad de mi padre apenas cubre lo indispensable, y Bautista consiguió, por fin, un empleo estable en un centro de atención telefónica. Aún así, pasa horas contando planes que nunca se convierten en nada tangible, como si viviera en un futuro que jamás alcanza. Mientras ellos navegan sus propios naufragios, mi vida sigue avanzando sin ruido, sin culpa y sin peso en los hombros. Por primera vez en años, siento que la distancia no es castigo, sino descanso.